Bueno, la prédica de este día tiene un nombre un poco extraño, le puse así, ya no. Ahora más adelante se dará cuenta por qué le titulé de esa manera. Y sí, es un título extraño, yo sé que sí. Tal vez no es un título que vende, tampoco, lo único que era es como una incógnita. ¿De qué se trata eso? Ya no. Bueno, le prometo que más adelante se va a dar cuenta por qué le puse así. Hace 2 semanas atrás, hoy hace 8, hoy hace 15 días atrás, prediqué acerca de la libertad espiritual. Explicábamos en aquella enseñanza, que por cierto está también en YouTube, en el canal de Rema Comunidad Cristiana, cómo los discípulos de Jesucristo tenemos una victoria por parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una victoria que a veces desapercibimos, que a veces hasta ignoramos y que a veces no optimizamos en nuestra vida espiritual. Y es la victoria que el Espíritu de Dios nos da con respecto y contra del pecado, de la naturaleza pecaminosa. No podemos ignorar esto, que hay una victoria espiritual que todos nosotros estamos experimentando. Todo lo contrario, más bien deberíamos de estar presentes constantemente en nuestras vidas a cómo utilizar esa victoria y cómo enfrentar la vida del pecado y la tentación a través de la victoria que el Espíritu Santo nos dio en esa libertad espiritual. Esa predicación me dio motivo a esta otra, porque cuando terminé la predicación, no todos los predicadores tenemos un síndrome, esto es algo muy de los pastores. Siempre nos vamos a casa pensando, ¿habré dicho bien? ¿Habré enseñado esto bien? ¿Pudo haber dicho esto mejor? Quizás hubiese dicho esto otro. Ese es un famoso síndrome mental que tenemos todos los predicadores. Y entonces apareció una pregunta en mi corazón, y fue esta. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurrió decir aquel día, cuando escuchó la predicación, que por el formato que nosotros tenemos aquí los domingos, no así los miércoles, pero los domingos siempre tenemos un formato más expositivo, donde la gente recibe y no reflexiona ni pregunta? Pero yo me hice una pregunta como si yo hubiese recibido el mensaje, y fue esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si habiendo recibido la victoria sobre el pecado, por qué es que en ocasiones logro ver en mi vida que no estoy alcanzando esa victoria? ¿Por qué si la palabra de Dios y el predicador dice que hay victoria sobre el pecado, por qué será que yo no estoy viendo esa victoria en mí? ¿Por qué será que yo una y otra vez, constantemente o diariamente o de forma constante, percibo en mi vida una derrota del pecado? Eso inspiró esta predicación de hoy. Y la base bíblica que vamos a utilizar para poder centrar nuestra atención sobre cómo se responde a esta pregunta desde la perspectiva teológica y bíblica, la vamos a aportar a partir de una experiencia, de un lamento o una serie de lamentos que encontramos en el capítulo 7 del libro de Romanos. El apóstol Pablo experimenta una serie de lamentos en ese pasaje que vale la pena que reflexionemos hoy para poder acercarnos a la respuesta a esa pregunta que yo creo que aquí todos nos hacemos de forma constante. ¿Cómo vencer el pecado y cómo afrontar nuestra vida cuando pensamos o percibimos que el pecado está venciendo sobre nosotros? Vamos a Romanos capítulo 7, por favor, le invito a abrir su Biblia. Como ustedes saben, ya desde hace algún tiempo estoy utilizando Nueva Versión Internacional. Yo sé que algunos siguen utilizando Reina Valera 60, respetamos eso. No estamos en contra de la versión Reina Valera, es una versión bellísima, pero nos parece, o me parece que el lenguaje que utiliza Nueva Versión Internacional es un poco más amigable al uso coloquial de nuestra forma de hablar. Y si quieres estudiar todavía con una versión mucho más amigable, pero ya esa no la estamos usando en la predicación, es la Nueva Traducción Viviente. Nueva Versión Internacional, Romanos 7, versículo 18. Es el apóstol Pablo haciendo una serie de lamentos. Vamos a escuchar algunos de estos. Dice el verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley.
que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Escuche el lamento de Pablo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. A ver, abramos este texto bíblico. ¿Qué es lo que Pablo nos está intentando comunicar aquí? ¿Y por qué? Lo primero que sobresale es el lamento profundo de Pablo. El primer lamento que leemos en el verso 18. Él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. La parte de nuestro ser, y es la única parte en nuestro ser, por cierto, teológicamente hablando, es la única parte en nuestro ser donde habita el pecado, es en lo que la Biblia llama la carne. La única parte de nuestro ser donde todavía, y eso será por un tiempo determinado además, donde todavía mora el pecado, es en la carne. En lo que la Biblia también llama la vieja naturaleza pecaminosa, la cual no ha sido plenamente transformada aún, pues la carne es la única parte de nuestro ser que aún no ha sido redimida. Dios transformó nuestro espíritu, porque cuando no creíamos en Él, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, estaba condenado. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, Él nos dio un nuevo espíritu y transformó nuestra naturaleza de muerte a una naturaleza de vida. Él también transformó nuestra mente, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Pero la carne no ha sido redimida 100%. ¿Cuándo sucederá eso, pastor? Lo he explicado en otras ocasiones aquí. Según la Escritura, la carne va a ser redimida mediante dos recursos. Uno, la muerte, porque la muerte es una separación del cuerpo, la carne, con el espíritu. El espíritu parte a la presencia del Señor mientras aguarda el día de la redención, cuando Cristo venga por segunda vez, y entonces el espíritu venga nuevamente al cuerpo, pero en un cuerpo que será un cuerpo de incorrupción, un cuerpo que habrá sido transformado en un cuerpo de resurrección, como el que Cristo experimentó el tercer día cuando se levantó de entre la muerte. Significa que aquí tenemos una perspectiva bíblica increíble. La muerte, por triste que es, por la separación emocional que vivimos, es un acto de liberación y libertad. Porque en la muerte y a través de la muerte somos separados de la carne. La única condición que, como he explicado en esta predicación, no ha sido totalmente redimida aún. Este cuerpo, por eso tiene reglas, por eso tiene condiciones, por eso se envejece, por eso se trastorna, por eso se enferma. Por eso es que no podemos evitar su descomposición, su deterioro. Pero un día, y esa es la gran promesa de la Escritura, este cuerpo será transformado y Dios nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo que será preparado preciosamente para la vida eterna. Vamos a experimentarlo, lo vamos a vivir, será glorioso. Así lo creemos los creyentes. Pero Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. ¿A qué se refiere Pablo con el término carne allí? Bueno, antes de decir lo que Pablo pensó, debemos de pensar bíblicamente qué es la carne. A lo largo de la Escritura, tanto desde el Génesis hasta Apocalipsis, el concepto de carne es un concepto que está asociado principalmente a dos acciones o a dos condiciones. Carne como cuerpo, como nuestro cuerpo, nuestro modelo corporal, pero la carne también es un concepto asociado al pecado, la naturaleza pecaminosa.
Cuando el término carne se relaciona con el pecado en el Nuevo Testamento, esta hace referencia a todo aquello que en el ser humano intenta operar en una esfera de independencia de la confianza de Dios y por supuesto en oposición a su voluntad. En otras palabras, la carne es aquello que lleva al ser humano a vivir conforme a sus propios deseos y pensamientos, lo cual influye en sus emociones, en sus actitudes, en sus motivaciones, en sus pasiones y por supuesto en sus conductas. Por decirlo así, la carne es una condición que está en el ser humano que constantemente propicia el hecho de que el ser humano viva bajo su propia voluntad, en rebelión con cualquier otra voluntad. Se opone, por supuesto, a la naturaleza y a la obediencia de Dios. Ella quiere vivir bajo sus propias reglas, bajo su propio dominio. Ella intenta hacer creer que es la que manda sobre nosotros. Así entonces, en el Nuevo Testamento, una y otra vez nos encontramos en los escritos de Pablo principalmente una contraposición. ¿Y qué es esto? Una manifestación literaria donde vemos por un lado la carne y por otro lado el espíritu. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 8, hay una contraposición. Él dice, andar conforme a la carne versus andar conforme al espíritu. En el verso 7 dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Este mismo Pablo en Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Se dan cuenta? Todos los creyentes vivimos una contraposición de forma constante y permanente en dos leyes: la ley del pecado versus la ley del espíritu. En una ley, la carne, la que quiere sobresalir, la que quiere dominar, la que quiere controlar y la que quiere dirigir nuestra vida. Lo que pasa es que ella quiere dirigirlo de una manera errónea y pecaminosa que ya no va acorde a la voluntad ni al deseo de Dios. En el otro extremo está la ley de Dios. Esa ley del Espíritu, lo que nos impulsa, nos motiva, nos persuade es que vivamos conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere ver en nuestras vidas y en nuestra forma de actuar. Esa es la contraposición que Pablo una y otra vez expresa en sus escritos. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, verso 2 dice que los creyentes andamos en la carne, o sea, con un cuerpo, pero no militamos según ella. El creyente no vive de conformidad a los instintos y pensamientos que surgen dentro de la naturaleza carnal, sino que se guía por el Espíritu de Dios. Pues la carne produce obras en contraposición a la voluntad de Dios, mientras que el Espíritu produce frutos agradables a Dios. ¿Se acuerda de Gálatas 5? Los frutos, el fruto del Espíritu, en contraposición con el fruto de la carne. Es una buena lectura para más tarde. Gálatas capítulo 5. Como hay una contraposición que es constante y determinada en la vida de todo creyente. Y que Pablo una y otra vez nos habla de esta contraposición con un objetivo que creo que es una de las grandes deficiencias de la iglesia de estos tiempos: la ignorancia en contra del pecado. Ignorar el pecado ha sido una de las, vamos a decirlo así, una de las versiones de la inteligencia demoníaca más brillantes de nuestros tiempos. Porque aquel que ignora el pecado, ¿qué pasa? No es capaz de percibirlo, no es capaz de afrontarlo, no es capaz de separarse de él, no es capaz de arrepentirse. ¿Y qué pasa cuando el pecado nos domina? ¿Qué pasa cuando el pecado acecha? ¿Qué pasa cuando el pecado nos persuade, nos controla, nos domina, nos vuelve sus esclavos? Nos va a meter en 1000 problemas, se los aseguro. Por eso digo que una de las grandes invenciones que veo en la manifestación espiritual de nuestros tiempos es la terrible ignorancia del pecado en la vida de un creyente en nuestros tiempos. Ignorar que somos pecadores e ignorar que podemos pecar e ignorar el poder del pecado. Wow, eso es uno de los grandes errores que la iglesia de nuestros tiempos, me parece a mí, está cometiendo. Porque hemos diluido el mensaje, nos hemos enfocado a cosas más del bienestar del ser humano, ignorando esta base espiritual que una y otra vez nos golpea de frente cuando leemos el Nuevo Testamento.
La dramática contraposición de la vida del Espíritu versus la vida en la carne, la vida pecaminosa, la vida de la ley del pecado. No te olvides de esto, por favor. Guárdalo en tu corazón. Es uno de los objetivos de esta predicación. No ignoremos esa naturaleza pecaminosa que se manifiesta a través de la naturaleza carnal que aún está en nosotros y que aguarda por su redención, pero que todavía no ha acontecido. Mientras no partamos con el Señor, o mientras Cristo no venga por segunda vez, todos tendremos que lidiar con esta naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que Pablo en este lamento está reconociendo. Por tanto, si la carne sigue estando sujeta al pecado, ella es la que hace que nosotros sigamos pecando. ¿Pues? Si volvemos a Romanos 7, deje de ahí Romanos 7 porque ese es el texto principal, por favor, de esta predicación. Vemos que Pablo quería hacer el bien y él dice, yo quiero hacer el bien, quiero vivir esto en todo momento de mi vida, quiero que mi vida constantemente hacer el bien. Y él dice, yo deseo hacer la voluntad de Dios, porque yo he sido redimido por el sacrificio de Cristo. Pablo tiene un anhelo profundo por hacer lo agradable delante de Dios. Pero Pablo dice, pero tengo una lucha en mi interior. Tengo una lucha que sucede en mí, dentro de mí. Él dice, yo sé que en mí, verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. En la carne nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo reconoce de sí mismo cómo se manifiesta la presencia de la naturaleza pecaminosa en la cual no existe nada bueno. Así lo dice él, así lo creemos. Número 2, él dice que quiere hacer lo que es bueno y lo correcto, pero que en ocasiones no puede hacer. No lo puede hacer. Pablo dice que sabe que no quiere hacer lo que está mal, pero que igual lo hace. Pablo reconoce que el pecado lo impulsa a hacer lo que no quiere hacer. Recuerdo hace unos años aquí en nuestra iglesia local, teníamos una serie de hermanos que luchaban contra adicciones químicas, consumo de cocaína, marihuana. Y entonces yo intenté en aquella época hacer un grupo donde veníamos y estudiábamos textos bíblicos y la escritura para fortalecer su perspectiva de lucha espiritual contra esas adicciones. Y eran varios hermanos de nuestra iglesia, en aquel momento eran 3 o 4 que luchaban contra esto. Y uno de los textos preferidos que ellos tenían era este, Romanos capítulo 7, justamente por la expresión que esto implica, el dominio que esa adicción generaba en ellos, donde yo reconocía su amor por el Señor, por la palabra, su deseo por hacer la voluntad de Dios, pero también sus derrotas en sus recaídas. Con tales expresiones, Pablo nos está diciendo que es incapaz de hacer lo correcto delante de Dios. Perdón, Pablo no nos está diciendo que él es incapaz de hacer lo correcto delante de Dios. Él lo que nos está diciendo es que es incapaz de cumplir totalmente todos los requisitos de la ley de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Él no nos está diciendo que él es incapaz de hacer lo correcto delante de Dios. Él lo que nos está diciendo es que él es incapaz de que todas las veces que él lo desea y todas las veces que quisiera hacerlo, no todas las veces puede hacer lo correcto. Pablo nos habla de una poderosa lucha interna con el pecado que él mismo estaba experimentando, como nosotros también lo hacemos a diario. Algunos se preguntarán aquí, ¿cuál era la lucha del pecado de Pablo? Ese no es lo importante. Quizás lo importante es preguntarnos, ¿cuál es mi lucha contra el pecado, el cual peleo diariamente? Pablo dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él dice, ya no soy yo quien lo hace. Ese ya no, ¿lo ven? Ahí está, en ese texto, en el verso 20.
es el que me motivó al título de esta predicación, el ya no de Pablo. ¿Qué significa? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo que Pablo quiere enfocar aquí? Ese ya no hace referencia a la vida que él tuvo antes de su conversión, antes de haber nacido de nuevo a través del Espíritu. Antes de Cristo, su vida, como la nuestra, estaba completamente controlada por el pecado y la rebelión. Pero ahora, en ese ya no, ahora la vida del Espíritu Santo lo hizo nacer de nuevo y ya no puede estar de acuerdo con el pecado. Ya él no puede estar de acuerdo con la vida pecaminosa a pesar de que él mismo ve que se manifiesta a través de su carne en su vida. Por eso él dice, ya no, ya no, ya no puedo estar de acuerdo con una vida deliberada de pecado. Ya no puedo estar de acuerdo en pecar sin sentir vergüenza. Ya no puedo ser controlado por el pecado, la maldad y las tinieblas. Ya no puedo dejarme ir libremente en las tentaciones y en el pecado y consumirme en la inmoralidad. Pablo nos dice, ya no, ya no, ya no. Cuando leí esto en esta semana y reflexionaba sobre ese ya no de Pablo, sinceramente di gracias a Dios, porque nosotros también podemos decirlo hoy aquí. Ya no, Señor. Ya no puedo ser controlado por el pecado. Ya no soy un esclavo del pecado. Ya no soy dominado por el pecado. Ya no vivo conforme a la ley del pecado. Ya no vive libre la voluntad de la carne sobre mí. Ya no. Porque he experimentado el poder de tu Santo Espíritu, que me ha liberado y me ha hecho libre. Amados, amadas, tenemos que estar conscientes que el pecado que actúa dentro de nosotros es quien nos impulsa a desobedecer la voluntad de Dios y hacer lo que no queremos, actuar de la manera en cómo deshonramos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta maldad dentro del ser humano es tan común que Pablo lo llama en este pasaje de Romanos 7 que hemos leído. Es tan común que le llama la ley del pecado. Hay una universalidad en esta fase de la eternidad en que la manifestación del pecado está presente en la vida de los creyentes y no creyentes. Ya entendimos que el no creyente, el no nacido de nuevo, es completamente controlado por la naturaleza pecaminosa. Pero en el caso del creyente, aún actúa con la gran discrepancia y la gran diferencia que ahora tenemos al Espíritu de Dios, la ley del Espíritu, que nos ayuda y nos fortalece para contrarrestar esta ley de la carne, del pecado. Esta ley batalla, la ley del pecado batalla en contra de todo lo que, el bien que deseamos hacer y en contra de todo buen pensamiento, de toda buena emoción y de toda buena conducta. En una ocasión, Pablo, el Señor, nuestro Dios, le dijo esto a Caín. Vamos a ver ese versículo que es uno de los versículos más brillantes porque es de las primeras evidencias de la Biblia acerca de lo que es la naturaleza del pecado y lo que es el pecado en la vida de un ser humano. Los seres humanos habían caído en pecado en el huerto del Edén y ya tenemos una terrible consecuencia en la segunda generación humana, Caín y Abel, los hermanos. No sé si lo tenemos allí. Génesis capítulo 4, verso 7. Dios le dice a Caín, vea cómo lo instruye. Esto fue antes de la caída de Caín, esto fue antes de que asesinara a Abel. Esto fue en el momento que llevó la ofrenda y Dios no la vio grata. Y él percibió la reacción de Caín. Y entonces Dios le dice a Caín lo siguiente: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Ciertísimo, ¿no? Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. ¿Para qué? Para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. El pecado siempre está a la puerta. Y eso no hace excepción de si eres o no eres cristiano. Ya entendimos cuál es la diferencia entre un no creyente y un creyente. Pero el pecado sigue estando en la puerta. Ignorarlo sería terrible.
Tener una perspectiva antibíblica y superficial del pecado sería terrible. Tener una perspectiva humanista del pecado sería terrible. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Debo de tener la perspectiva correcta, que es la perspectiva bíblica de lo que es, implica, reconoce y hace el pecado en la vida de un creyente. La puerta, el pecado está a la puerta. Así le dijo Dios a Caín: el pecado está a la puerta. Y ese pecado quiere dominarte. El pecado no está jugando a las escondidillas con nosotros. No nos equivoquemos. Él quiere someternos, quiere esclavizarnos. Su intento continuo es dominarnos y controlarnos e impedir que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para nosotros, los discípulos y las discípulas de Jesucristo, tenemos que recordar de forma permanente el ya no que Pablo usa aquí. Ya no. Ya no seremos súbditos del pecado, pues fuimos nacidos de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo, y Él nos puso dentro de nosotros la semejanza de Cristo. Pablo reconoce en el verso 22: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Por años el ser humano se ha abatido diciendo: tengo dentro de mí un gran deseo. En lo íntimo de mí tengo un gran deseo por hacer la voluntad de Dios. Pero ¿quién crees que pone ese deseo dentro de ti? ¿Crees que eso es algo que aflora del corazón humano por sí solo? Mis hermanos, no nos equivoquemos. El corazón humano es engañoso, perverso, torcido. Pero cuando viene la vida espiritual, cuando el Espíritu Santo trae esa nueva vida, la Escritura enseña y explica de forma contundente que cuando experimentamos la transformación del Espíritu Santo y hemos sido justificados por el sacrificio de Jesucristo, ahora estamos al lado de la ley de Dios y ya no debemos de ser controlados por la ley del pecado. Todos los que hemos sido redimidos, el Señor ha puesto en lo íntimo de nuestro corazón. Fue el Señor quien lo puso. Un corazón con hambre y sed de justicia, lo cual reconoce que ya no somos esclavos del pecado. Él fue el que puso un nuevo corazón, que es el fruto de una nueva naturaleza que Él, de forma constante y activa, nos está desafiando a vivir, a experimentar plenamente. Este nuevo corazón aún está en un cuerpo que aún posee una naturaleza carnal, donde aún actúa el pecado en nosotros. Por eso Pablo dice en el verso 23: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Pablo reconoce que la fuente del pecado es la naturaleza humana, no es el interior, no es el hombre, como él le llama, el hombre interior. De eso vamos a hablar de hoy en 8 días, si Dios lo quiere. Cómo fortalecer ese hombre, esa mujer interior, ese ser interior, esa vida espiritual, para que pueda oponerse a la vida, a la ley del pecado. Pablo reconoce que la fuente del pecado es la naturaleza carnal, no es el hombre interior, pues este ha sido transformado y redimido por la obra salvadora de Jesucristo. Pero mientras tengamos esta vida terrenal, amados hermanos, debemos de reconocer que el pecado está presente en los miembros de nuestro cuerpo, lo que se conoce como el viejo hombre. Por eso, mientras Cristo no venga por segunda vez, el creyente debe reconocer que permanece en un cuerpo mortal, en una vieja naturaleza física que aún no ha sido redimida y que sigue luchando contra la tentación y el pecado. La pregunta es: ¿estaremos luchando contra el pecado? ¿Tenemos conciencia de esta lucha espiritual? ¿Estaremos conscientes de cuáles son esas manifestaciones carnales y pecaminosas sobre nosotros? Si eso es así, ¿cómo nos oponemos ante ese pecado? ¿Y qué estamos haciendo a través de la vida espiritual para oponernos a ese pecado? Al final del pasaje, como leímos en el verso 24, Pablo expresa su último lamento de ese capítulo. Soy
un pobre miserable. Pero Pablo, ¿por qué te tratas tan mal? Soy un pobre miserable, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esa expresión, soy un pobre miserable, suena dramática, fuerte. Y a algunos hasta les ha generado una crisis de fe leer ese pasaje, porque dirán, ¿cómo un hombre con tanta revelación como el apóstol Pablo se habla a sí mismo de esa manera? Digo, en esta era donde le hemos dado tanto énfasis a los autoconceptos, escuchar a alguien que se expresa así lo vemos muy ortodoxo. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere reconocer en esa expresión? ¿Qué es lo que Pablo realmente está reconociendo con este lamento? Pablo lo que reconoce, a mi parecer, es un profundo anhelo. El profundo anhelo del apóstol Pablo era tener una vida íntegra, intachable, agradable 100% delante de Dios. Pero como no la veía, porque él veía la manifestación de esa naturaleza carnal, él se sentía con dolor, con un profundo dolor, al no poder experimentar esa plenitud completa de la vida intachable y santa delante de Dios. Y es entonces cuando él dice en esta expresión, soy un miserable. Yo quiero tener una vida que te agrade 100%, Señor, pero no soy capaz de verla. Quiero tener una vida de plenitud en ti, de completa santidad, pero no lo veo en mi vida. Cuando leo esta expresión, es imposible que a mi corazón no venga mi propia reflexión espiritual y me haga pensar y sentir si realmente en mi vida hay un anhelo como el de Pablo por una vida intachable ante el pecado. Cuando veo y leo a Pablo en este pasaje, es impresionante, pero vale la pena que reflexionemos. Estaremos viendo en nuestra vida un profundo deseo por una vida intachable ante Dios. ¿Cuántos se atreverían a decir hoy como Pablo, soy un miserable, soy un pobre miserable? Pienso que a la generación de la iglesia contemporánea le ha costado mucho comprender esto. Porque no es algo que se estimula en el testimonio bíblico, no es algo que se motiva a estudiar ni a reflexionar en nuestras iglesias. ¿Cuál es la implicación de tener un deseo permanente, continuo y profundo en la vida espiritual de cada uno de nosotros por tener una vida intachable delante de Dios? ¿Existe eso realmente? Posiblemente por eso es que nos ensombrece ver a Pablo hablarse a sí mismo de esta manera. Porque para esta generación es algo que parece retórica, que parece un tema literario aquí en esta carta. Una exageración de Pablo, parece una hipérbole. No es ninguna hipérbole, mi querido hermano. Es lo que está sufriendo al contemplar la naturaleza pecaminosa dentro de sí y de ver y darse cuenta cómo a través de esa naturaleza es incapaz de poder permanecer fiel y firme ante el Señor de forma permanente. La pregunta que nos debemos de hacer hoy al escuchar esta expresión es, ¿cuál es nuestra postura al respecto con el pecado? ¿Cuál es? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo anhelaba con todo su ser el día que sería liberado y rescatado de esa última condición de la vieja naturaleza. La carne aún no redimida y pecaminosa, como ya dije. Sin dudar, Pablo reconoce que el único que puede librarlo de esa condición es Jesucristo. Él es la divina respuesta y por ello da gracias a Él con gran gozo. Es imposible no pensar, leer a Pablo en Romanos 7 y decir, Pablo lo que quiere es morir. Porque él sabe que la muerte es la forma en cómo va a ser liberado.
Pero en Filipenses capítulo 1 vemos que él no quería morirse. Él no le tenía miedo a la muerte, pero él expresa claramente cómo para él la muerte sería un paso gigantesco, pero que él prefiere quedarse un poco más de tiempo por amor y servicio a la iglesia. Amados, este mensaje tiene como objetivo ayudarnos a evitar la ignorancia moderna, contemporánea, en nuestra lucha diaria contra la ley del pecado que aún actúa en nosotros a través de la carne. Pero recordemos que esa lucha es temporal y terrenal, y que esa lucha no se compara con la preciosa gloria eterna que nos espera en la presencia de nuestro Señor. Roguemos al Espíritu Santo para que nuestro anhelo del cielo sea cada vez más fuerte, pues un día todo nuestro cuerpo, que es corruptible, será revestido de incorrupción, y esto que es mortal será vestido de inmortalidad. Pablo dice ahí al final de Romanos 7, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. No ignoremos nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa que actúa en nosotros y se manifiesta de forma constante. Pastor, deme ejemplos. Imagínense. Comencemos por lo más primitivo o lo más íntimo, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. ¿Existen pensamientos pecaminosos? Absolutamente. Pero no los he hecho, pero tu mente. La forma en cómo hablas, la forma en cómo expresas la ira, la forma en cómo expresas el deseo sexual, la forma en cómo expresas la sexualidad, la forma en cómo te conduces, la forma en cómo obedeces la palabra de Dios, la forma en cómo la ignoras, cómo la ignoramos. Mis amados, Pablo dice con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. No ignoremos esta ley. No ignoremos esta ley. Pensamientos finales. Cuando los discípulos de Jesucristo, como nosotros, crecemos y maduramos espiritualmente, es inevitable que se manifieste en nosotros un odio hacia el pecado y un amor creciente por la justicia de Dios. Revisemos nuestro corazón y preguntémonos, ¿realmente estamos odiando el pecado? ¿Y realmente estamos anhelando vez tras vez, momento tras momento, esa justicia de Dios en nuestra vida? Es allí donde encontramos al apóstol Pablo, un discípulo maduro que lucha por una manifestación creciente de la justicia de Dios, pero que no ignora la ley del pecado. Cuando aumenta nuestro deseo por la santidad, tiene que crecer inevitablemente una apatía por el pecado. Estaremos viendo esa antipatía por el pecado en nuestras vidas. Esa es la gran pregunta que cierra este sermón. Y es la gran pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Quiero cerrar mi predicación diciendo, amados, dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y no dejemos que los impulsos de la naturaleza pecaminosa nos controlen. Ya no vivimos conforme a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Quiero invitarte a estar en pie conmigo, por favor. Hay un último texto bíblico que vamos a ver si lo pueden poner. Gálatas capítulo 5. Verso 24. Vamos a verlo ahí en la pantalla, lo tienen allí. Escucha el Espíritu de Dios, por favor, conmigo en esta mañana. Escucha cómo nos habla hoy. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Supliquémosle hoy al Señor un creciente deseo por hacer su voluntad, un creciente deseo por vivir su santidad, un creciente deseo por vivir haciendo su voluntad, un creciente deseo por esa justicia que Él ha puesto en nuestro corazón, un aumento en el deseo por la santidad y una antipatía, un rechazo y un odio contra el pecado. Que el Señor manifieste esta obra en cada uno de nosotros. Oremos, oremos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos conmigo y piensa en el ya no. Ya no. Ese gran ya no de Pablo en Romanos capítulo 7. Un tesoro escondido en ese pasaje. Yo nunca lo había visto hasta este fin de semana. Y Dios me sorprendió con esa reflexión de Pablo. Ya no soy un esclavo dominado por el pecado. Ya no soy alguien que tiene una naturaleza rendida, esclavizada por el pecado. Ya no. Ya no soy un prisionero de la ley del pecado. Ya no soy un súbdito del pecado. Pero no puedo ignorar lo que Dios le dijo a Caín. El pecado está a la puerta. Constantemente. Constantemente. Aunque ya no soy un esclavo, hay una ley todavía dentro de mí, que es la ley del pecado, que se manifiesta a través de la única área no redimida que tenemos los seres humanos y los discípulos y las discípulas de Jesucristo, que es la carne. No tengas miedo, no te angusties. El Espíritu nos dará el poder. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo: aviva el don del Espíritu. Aviva el poder del Espíritu dentro de ti. Aviva la presencia del Espíritu, para que éste fortalezca tu hombre, tu ser interior, para que fortalezca tu vida espiritual, para que permanezcas firme frente a las acechanzas del enemigo, para que puedas llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que puedas desarticular todo razonamiento, filosofía humana que vaya en contra del conocimiento de Dios, para que aún en medio de las tentaciones más poderosas podamos estar firmes y triunfar, para que pongamos nuestra mirada en Cristo cada día y permanezcamos fieles. Hoy, Señor, guíanos con tu santa verdad. Guíanos con tu poderoso y precioso Espíritu en esta batalla que libramos todos en nuestro interior. Una lucha constante contra la ley del Espíritu y la ley del pecado. Pero gracias a Dios, así dijo Pablo, gracias al Señor Jesucristo, porque tú, Señor, nos has dado victoria. Enséñanos a pelear esta batalla y a permanecer firmes, principalmente en aquellos pecados que aún siguen manifestando caídas en nosotros. Queremos honrarte, queremos bendecirte con nuestras vidas. Queremos, Señor, vidas que honren y den gloria a tu presencia, obedeciendo y haciendo tu voluntad, permaneciendo fieles ante ti, mi Señor. Yo te suplico, fortalece mi espíritu, fortalece mi corazón, fortalece mis emociones, fortalece mi voluntad para oponerme fielmente a esa ley del pecado que ya no domina, pero que aún existe dentro de nosotros.
Gracias, Espíritu de Dios, por tu gloriosa y preciosa voluntad, por tu voluntad eterna y santa y gloriosa. Gracias, Jesús. Bueno, como se los digo cada domingo que me corresponde predicar, hoy también se los voy a decir. Vamos a casa y cumplamos esto. Un abrazo para todas y todos.